Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Marcos, ya lo oiré. Tu presencia vertirá sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti. Tu beso, inyéctame tu amor y haré llover de ti en cada nación. Oh, trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y con su Dios, sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y con su dolor. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Un cacho de consejo, porque ha nacido esta tarde, hermano, si no de verdad que no lo hubiera compartido, pero ha sido esta tarde donde ha nacido esta palabra. Esto ha salido del horno de Dios esta tarde. Quiero que repitas conmigo, por favor. Dios no negocia con el hombre. ¿Saben? Dios no hace negocios con los hombres. Y Dios me enseñaba esta tarde que Dios no hace negocios conmigo. Y Dios me llevaba a este pasaje donde a veces los hombres, lejos de comportarnos como el Señor se comporta. Mira, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía un problema muy grande. Tenía unas heridas profundas en su corazón. Estaba dolorido, resentido. Necesitaba ver justicia. El caso que tenía era muy delicado. Iba a ir a ver a su rey, le iba a exponer un caso muy delicado. Resulta que su hermano, por parte de padre, no había respetado a su hermana, que era hermana por parte de madre y de padre. Es decir, que su medio hermano no había respetado a su hermana completa. Y este caso tan delicado quería llevarlo ante su rey, para que su rey hiciera justicia. Y cuando este hombre dolorido por este caso tan delicado le expone la causa a su rey, le cuenta los hechos como han ocurrido, le da las pruebas de que su medio hermano no ha respetado a su hermana y que lo justo sería que hiciera justicia. Si el tema es delicado, más delicado es la respuesta que le tiene que dar el rey. Porque casualmente el rey es el padre de todos. Te adoramos aquí, Dios. El rey es el padre del que le pone la queja. También es padre del que no ha respetado a la muchacha, y también es padre de la muchacha. Es Tamar, es Amnón y es Absalón, los tres hijos de David.
El rey a quien tienen que ponerle no solo es su rey, también es su padre. Si el caso es delicado, más delicado sería la justicia del rey. Y esperando a Absalón que hiciera justicia como él pensaba que era matar, o vete tú a saber lo que le hiciera a su otro medio hermano, el veredicto del rey fue guardar silencio y no hacer nada. Entonces, este hombre dolorido decide marcharse de su casa, olvidarse de su padre y no ser más leal a su rey. Y en la soledad comienza a planear que algún día se vengará de su padre, que también es su rey. Y después de planear y planear y planear, decide vengarse de su rey. ¿Cómo? Él ha trazado un plan. El plan ha sido este: se va a poner delante del camino para esperar a que todos los hombres y mujeres que vengan a pedirle justicia a su rey, él los detenga. Y dice la Biblia que él los escuchaba, los atendía. Y dice textualmente la Biblia, y decía Absalón, segunda de Samuel capítulo 15 verso 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen todos a mí, los que tienen pleitos y negocios? ¿Qué no hace Dios con el hombre? Dios no hace negocios con el hombre. Pero Absalón negociaba con el hombre. ¿Sabes para qué negociaba con todos ellos? Dice la Biblia, de esta manera robaba Absalón el corazón del pueblo. Así que Absalón quería ganarse la reputación de la gente, quería ganarse la confianza de la gente, quería que todo el mundo le admirara, que cuando tuvieran un problema vinieran a él, que él fuera quien solucionaba todo. Quería Absalón ganarse el corazón de todos. ¿Cómo lo hacía? Negociando con ellos, dándole lo que ellos querían, ofreciéndole lo que ellos deseaban. Pero lejos del comportamiento de Absalón estaba el comportamiento de Cristo. Cristo nunca negoció con los hombres para ganar reputación. Por eso es que Jesús está predicando, dice la Biblia, a una gran multitud. Y vienen a él enfermos. Y empieza Jesús a sanarlos a todos. Más enfermos. Y todos los sanan. De pronto, detrás de los enfermos, vienen gente enferma, pero escucha, a causa de los espíritus demoníacos que tienen en su cuerpo. Y Jesús empieza a expulsar demonios. Y en esa expulsión empiezan las sanidades. Resulta que dice la Biblia que le traen a un hombre que estaba, escucha, estaba ciego y mudo. Vaya castigo para una persona, ¿eh? No podía ver ni tampoco podía hablar. ¿Sabe quién era la causa de todo esto? Dice la Biblia, a causa de espíritus malignos. ¿Sabes que al diablo no le interesa que tengas una visión amplia? Sí, señor. Cierto. ¿Verdad? Y le tenían mudo y ciego. Pero dice la Biblia, Jesús lo libertó de los espíritus. Y dice la Biblia, y enseguida, en aquel momento, comenzó a ver y hablar. Gloria a Dios. Y Jesús toma eso para iniciar una predicación. Y empieza Jesús a enseñar una predicación a causa de que ha sanado a aquel hombre de espíritus malignos. Y cuando le ha sanado, dice la Biblia, los fariseos. Quiero que no pierdas atención porque va a haber 5 minutos gloriosos. Los fariseos comenzaron a decir, ¿qué hace este brujo? ¿Sabes por qué echa los espíritus? Porque opera bajo el poder de Belcebú. Este echa los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús, que conoce el pensamiento de ellos, Jesús, que conoce lo que piensan, lo que están diciendo entre ellos, Jesús inicia una predicación y su predicación es enseñarles que un reino no puede estar dividido. Amén. Muy bueno. ¿Cómo Satanás va
Satanás, ¿está acaso su reino dividido? Los fariseos empiezan a captar que va a hablar Jesús un tema delicado. Como acaba de liberar a un espíritu, empieza a decir: ¿acaso Satanás va a estar fuera? Satanás, un reino no puede estar dividido. Jesús empieza a profundizar y empieza a hablar de que un reino no puede estar dividido. Empieza a hablar de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Dice: ni en estos días ni en los venideros. Y la cosa se empieza a caldear. Jesús empieza a profundizar y como tiene delante a la multitud, pero también a los fariseos, dice: un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y del buen tesoro del corazón saca el hombre buenas cosas. Les estaba diciendo: lo que tenéis escondido dentro del corazón, aunque no queráis sacarlo, cuando comencéis a hablar saldrá solamente. Escúchame bien, todo lo que tenga el hombre en su corazón saldrá cuando comience a hablar. Y aquellos fariseos se comienzan a inquietar. No le gusta a los fariseos que hablen de demonios Jesús. No le gusta cómo Jesús está golpeando el reino de Satanás. Les incomoda a los fariseos que hablen en contra del diablo. Digo yo, ¿tendrían amistad con él entonces? ¿Le molestan que hablen del diablo? Tanto le molestaron a los fariseos que hablara Jesús en contra del reino de las tinieblas que fueron capaces de cortarle en medio de la predicación. Leo capítulo 12, verso 38. Jesús está predicando en contra del reino de las tinieblas y los fariseos, con mucha astucia satánica, les dicen, como diciendo: cierra con un broche de oro, has traído una predicación excelente. Jesús, le cortan: queremos verte hacer señal. Habían visto sanar a enfermos, habían visto liberar espíritus, pero esto de la señal fue un pretexto para callarle, decirle: detente ya, como diciendo: mira, has tenido una predicación aposeótica, ahora haznos una señal y cierras con broche de oro. Y Jesús, que conoce sus pensamientos, que ha sido porque le han cortado, porque no quieren oír como Jesús derriba el reino de las tinieblas. Jesús mira a los fariseos y dice: ¿queréis ver señal? ¡Qué bueno! Textualmente la Biblia dice: generación perversa, ¿queréis ver señal? Pues no os será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. El profeta, que supuestamente era un desobediente y que nadie le miraba bien en Israel, dice: la señal será la suya. La que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en lo profundo, en el corazón de la tierra. Y digo yo que en los últimos tiempos los ninivitas, no los judíos, a los judíos le dicen los ninivitas, los que Israel los odiaba, ellos se levantarán en juicio y los condenarán. Les estaba diciendo: hay gentiles mejores que vosotros. Y Jesús sigue terminando para responder a los fariseos y le dice: y la reina del sur también se levantará. Saba, porque vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y se levanta Jesús y dice: he aquí, uno mayor que Jonás y uno mayor que Salomón en este lugar. Amén. Escúchame, él está predicando en contra del reino de las tinieblas. Y los fariseos, que no quieren, le intervienen, escucha, y le ofrecen un negocio. Queremos ver señal. Pero escucha, Jesús no negocia con el hombre. Y después de responderle, justamente cuando dice: he aquí uno mayor que Salomón, sigue Jesús diciendo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va a lugares secos. Vamos a ver, si el tema no iba por ahí, el tema iba de Jonás, iba de la reina de Saba, los ninivitas, Salomón. ¿Qué tiene que ver los demonios ahora? ¿Saben lo que hizo Jesús? Jesús está predicando en contra del reino de las tinieblas. Los fariseos le molestan, le proponen que corte, y Jesús le responde y dice: ¿qué no queréis oír? En contra de los demonios, pues ahora sigo. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos.
hijos. ¿Saben lo que decía Jesús? Jesús no quería decirles lo que ellos querían oír. Amén. Sí, Señor, muy bien. Santo. Porque Jesús no negocia con los hombres. Si Jesús hace una señal, los contenta a todos, pero Jesús no quería hacer señal ahí. Quería hablar en contra del reino de las tinieblas. Y escucha, el Señor no te dará lo que quieres, te dará lo que necesites, aunque te duela. Porque Dios no negocia con el hombre. No, que Señor, si te viene a ti hacer un milagro, dice Dios, detente, te daré lo que necesites, no lo que me pidas. Los silenció. Jesús quería predicar el mensaje en contra del reino de las tinieblas. Santo Dios. ¿Sabe por qué Jesús no negocia con los hombres? Porque menudos negocios le propusieron a él. Mateo capítulo 27, verso 42. Decidme si esto no era un negocio, para nosotros a lo mejor hubiese sido bueno. Le dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y le dice: si eres el rey de Israel, desciende ahora, escucha, y creeremos en él. Sí, Señor. Vaya negocio. Desciende de la cruz y vamos a creer en Dios. Digo yo, la obra de Jesús no era para que creyeran. ¿Por qué no defiende Jesús entonces? Porque Jesús no negocia con el hombre. Porque si desciende de la cruz, no hay muerte, no hay resurrección y no hay vida. Jesús no negocia con el hombre. ¿Sabe por qué Jesús no negociará con nadie? Porque él ya estaba ocupado en un negocio más importante. Dijo a los 12 años: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús no negocia con el hombre porque está ocupado en un negocio más importante, en el único negocio importante que ha habido, el plan de salvación. Por eso Jesús no negocia con el hombre, porque los hombres, entremos todos y se salve quien pueda, tenemos un corazón que según Dios es engañoso y perverso. ¿Saben quién quiso negociar con Dios? El pueblo de Israel quiso negociar con Dios. Y miren dónde va a acabar el negociar con Dios. Israel llevaba 430 años esclavos en Egipto. Muchos habían muerto, que habían entrado esclavos y murieron esclavos. Pero de padres a hijos se pasaba la esperanza de ser liberados. Añoraban la libertad. Y escucha, cuando ellos fueron libertados, ellos vivían felices siendo libres. Lo añoraban. Querían, escucha, no querían estar bajo el yugo de Faraón. No querían estar en Egipto. Querían vivir libres. Querían tener de Dios al Dios de los cielos. Querían comodidad, pero de vez en cuando también querían comida a su gusto. Sí, Señor. Y cuando Dios les dio maná, que dice la Biblia, ¿cómo era el maná? Mira, qué maravilloso es Dios. Cuando Dios enviaba el maná no tocaba el suelo. ¿Sabes lo que Dios hacía? Antes de dar maná, dice, enviaba sobre la tierra un rocío. ¿Y sabe dónde caía el maná que no lo cogían en las manos? No a la tierra, al rocío que Dios enviaba. Gloria a Dios. La gente luego podía agacharse y tomarlo. Sería limpio. Dios no te dará nunca un alimento sucio. Bueno. Amén. Qué bueno. Se quejaron del pan, pero vamos a ver. Si es el pan que comen los ángeles en los salmos, y os hartáis de cosas excelentes. ¿Saben quién hay quien se cansa de lo bueno? Y ellos dijeron, no, queremos una comida de gusto. ¿Cuál? Queremos carne. Estamos hartos de pan. Y dijo Dios, vale, tomar carne o va a salir hasta por las narices. Literalmente, dice la Biblia. Sí. Y ahí es cuando se cumple. Tentaron a Dios en el desierto pidiendo comida a su gusto. Estos son personas que no les gusta vivir en el mundo. No les gusta sentirse que el diablo te gobierna. Les
Les gusta vivir en el culto. Les gustan las cosas del Señor. Les gusta la bendición. Les gusta la protección. Pero de vez en cuando las leyes a su forma y a su manera también. Les gusta vivir bajo las reglas de la Biblia que traen felicidad. Pero de vez en cuando a mi gusto también pongo reglas. Eso es tentar a Dios. Y ahora me preguntarás, ¿cómo tentar a Dios si según Santiago capítulo 1 verso 9 dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal? Oh, Señor. Vamos a ver, Dios no puede ser tentado por el mal, y ahora en Salmos dice, tentaron a Dios en la soledad. Venga, ¿cómo explicamos eso? La Biblia nunca se contradice. Y no hay tiempo, pero algo rápido, escucha, hay palabras en la Biblia, en el lenguaje hebreo, las palabras casi todas tienen 7 significados. Una palabra significa 7 cosas. Mira, para que te hagas una idea, ahora mismo yo digo, Antonio, ves a por agua, y él me dice, ahora voy. ¿Me está diciendo que ahora va? Pero miren, ahora yo le digo, Antonio, ves a por agua, me dice, sí, ahora voy. Me lo ha dicho, con el solamente cambiar el tono ya me está diciendo que no va, todo lo contrario. Me ha dicho las mismas palabras, pero ha cambiado un poco el tono y ya quiere decir otra cosa diferente. Pues así es en la Biblia. Aparece una palabra y no quiere decir esa palabra, quiere decir otra palabra diferente. Miren, dice la Biblia, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo... Bueno, ahí la palabra todo no es todo. Ahí la palabra todo implica dentro de la voluntad del Señor. Sí, pero que eso no lo dice ya, pero que está implícito en la palabra. Entonces, tentar a Dios, ¿qué es? Tendríamos que ir al libro de Hebreos, capítulo 3 y verso 6, dice la Biblia, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Sabe lo que significa la palabra tentar a Dios ahí? En Salmos, provocación. Le provocaron, queremos comida, queremos carne. Eso era una provocación. Escucha, el empezar negociando con Dios termina convirtiéndose en una provocación a Dios. Y te digo una provocación muy común entre nosotros, y Jehová la reprende esta tarde. Miren, estaban los fariseos anterior y los escribas, pero estos eran peores aún, los intérpretes de la ley. Escucha, estos habían evolucionado, ¿eh? Los escribas y fariseos le hicieron, intentaron negociar con él. Los intérpretes de la ley se saltaron el negocio y directamente lo provocaron. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, dice, y a los que entran se lo impedisteis. Diciendo en estas cosas, los escribas fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle para que hablase muchas cosas. ¿Sabes cuándo provocas a Dios? Cuando incitas a otra persona a hablar mal de otra, provocas al Dios de los cielos. A veces, como no nos atrevemos a decirle las cosas a Él, incitamos a otro para que se lo diga a Él. O para que se lo diga a cualquier hermano de la iglesia, que es igual para Dios. Porque quien se mete con la iglesia, se mete con Él. Sí, Señor. Y lo que empieza negociando con Dios termina provocando a Dios. Yo no quiero provocar a Dios. Porque quien ha caído en las manos del Señor y ha salido impune, hermano. Termino. Lo que empezó con una negociación puede terminar con una provocación al Señor. Y mientras en nuestra vida diaria apliquemos Josué capítulo 1 verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces las cosas nos salen mal por no aplicar este versículo a nuestra vida.
Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros queremos vivir bajo las reglas de este libro, pero de vez en cuando poner también nuestras reglas. Queremos cumplir lo que está escrito, pero dependiendo de las circunstancias, también poner mis leyes. Queremos cumplir lo que está escrito, pero también poner mis sentimientos. Queremos cumplir lo que está escrito, pero de vez en cuando también poner mi orgullo. Sí, yo quiero vivir conforme a la Biblia, pero no está mal que de vez en cuando, ¿qué? Es que el Señor sabe, es que ese es el problema, que el Señor sabe. Y querer vivir bajo las reglas de la Biblia y de vez en cuando pedir una comida a mi gusto, hacer las cosas a mi manera, cuando yo quiero, como yo quiero, como yo... No. Mis ideas no sirven delante de la Biblia, mi orgullo no sirve delante de la Biblia, mis reglas no sirven delante de la Biblia, mis propósitos no sirven delante de la Biblia. Querer poner mis ideas ante la ley de Dios es una provocación a Dios. ¿Sabes qué nos vamos a encontrar? La respuesta es que Dios nos va a dejar solos. ¿Tú vives bajo tus reglas? Bueno, vive bajo tus reglas. Si te va mal, luego apáñate bajo tus reglas. Como lo que Dios le dijo al pueblo: ¿queréis rey? Tomaréis el rey, pero cuando salga mal, ir a buscar a vuestro rey. A mí no me busquéis. No vivas provocando a Dios, por favor. No quieras anular las leyes escritas por tus leyes. No antepongas tus principios a los principios de Dios. No intentes que Dios entre en tus planes y en tus ideas por encima de los suyos. Dios no lo hará. Dios no negocia con el hombre. Dios no es como el Papa León X, que decía: por un penique vendo indulgencias, perdono 500 años de purgatorio. Escucha, la salvación no se vende. Dios no quiere venderte ningún lote. Dios no es un gitano vendiendo el evangelio, hermanos. Dios ha escrito unas leyes y las ha estipulado. Y o entramos por esas leyes o no vamos a entrar en ningún lugar. Y que nos cuesta, claro que nos cuesta, que la puerta es estrecha, muy estrecha. Tan estrecha que cuando vas a entrar en ella te dejan la carne. Tan estrecha que nada de tu carne entra ahí. Tan estrecha que solo entra tu espíritu, porque los que están ahí adoran en espíritu y en verdad. Tan estrecha que allí no sirven mis leyes. Tan estrecha que allí no sirve mi vida. Tan estrecha que me muero si lo acepto a Él. Tan estrecha que no me sirve lo que yo intente convencerle. Mira, a Dios no le voy a convencer jamás. Ni por mucho que llore le voy a convencer a Dios. Escucha, Ezequiel no convenció a Dios porque lloró. Dios ya había decidido añadir 15 años más de vida. Simplemente Dios le descubrió el secreto, pero no le convenció. Dios no cambia de opinión jamás. Dios, mira, si cambia de opinión entonces se equivoca, no es Dios. Pero Dios no se equivoca en nada. ¿Por qué Dios creó a Satanás? ¿Por qué el huerto estaba ahí, el árbol? Dios no se equivoca. Si esta es la opción, es la mejor opción de Dios. Mira, para terminar, para que se nos quite esos pensamientos que a veces nos hacen mal, hermanos, y que el diablo quiere que nosotros alimentemos. Dios conoce lo que es, lo que no es y lo que pudo haber sido. Mira, me explico. Le dice: hay de ti Corazín, hay de ti Bexaida. Si se hubieran hecho los milagros, si se hubieran hecho, no que se hicieron, pero si se hubieran hecho, otro destino sería para ti. Porque Dios conoce lo que es, lo que no es y lo que pudo haber sido. Dios te ha visto a ti y a mí en mis 100 posibles vidas, siendo gitano, siendo lacorrillo, viviendo en África, viviendo en Inglaterra. Dios ha 1000 posibles vidas en todo el planeta Tierra. Dios ha escogido más. Que nacieras aquí en este barrio, que asistieras a esta iglesia, y en tu vida tendrás que descubrir por qué motivo
Entonces no hay quien, pues, ¿quién va a amar a mi prójimo como a mí mismo? Me voy a querer a alguien como a mí. Pero mira, escucha, si la Biblia es muy fácil de entender, amarás a tu prójimo como parecido, semejante a ti mismo. Otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto, ¿te amas a ti mismo? Escucha, cuando te amas tú, y ahora te voy a decir qué es amarte a ti mismo, cuando estás contento con quien eres, a ver si puedo decirlo bien. Está bien. Te da igual como sea lo que Sí, señor. Bueno, Así es. porque tú eres feliz con quien eres. Escucha, cuando tengo paz conmigo mismo, a solas, y tengo paz, puedo transmitir paz a los demás. Así es. Escucha, cuando a solas no pienso mal de nadie, aprendo a hacer bien cuando tengo a alguien delante. Qué bueno. Cuando estoy contento y le doy gracias a Dios porque soy el Eugenio, medio calvo, que vivo en el Lianchi, que asisto a mi iglesia de Alcalá Nueva Vida, cuando estoy feliz de dónde estoy, de quién soy, de lo que Dios quiere para mí, te digo, créeme, no cuesta amar a la gente. Que Dios no te dice que mueras por nadie, que ya Él murió por nosotros. Sabe que es un alto precio, hermanos. Dice, ama como a ti mismo. Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Mira, cuando te amas a ti mismo, valoras lo que Dios ha hecho en tu vida. Si amas como te amas a ti, cuando te odias, escucha, el que odia es porque se odia a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero escucha, odiarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te odias, odias a los demás. Si eres capaz de no odiar a nadie es porque no te odias a ti mismo. Pero el que odia a los demás, primeramente se odia a él mismo. No es contento con quien es. Quiere escapar de su cuerpo. Que Dios nos ayude a vivir bajo sus planes, a estar agradecidos y contentos, a dejar de provocar a Dios, que Dios no negocia con nadie. A decir, Señor, quiero someter mi voluntad a la tuya. Cristo nos dio ejemplo. Se haga tu voluntad. Eso no lo hizo Cristo. Doblegó la voluntad. Mira, aquí nace una herejía de la herejía de las dos voluntades. Si Cristo dijo, se haga mi voluntad y murió, la de Jesús que era no morir. Nació hace 500 años una herejía. La herejía era la doctrina de las dos voluntades, pero lejos de tal doctrina, Jesús nos enseñó como modelo perfecto que tu voluntad tiene que estar sometida a la suya. Digamos todos, Señor, queremos someter nuestra voluntad a tu voluntad. Y ahora repite para terminar, porque tú, Señor, no negocias con los hombres. Dale un fuerte